El contenido de esta presentación es el propio para poder integrar el capítulo 4, que le vamos a llamar análisis e interpretación de los datos. Esto es, una vez que tú ya aplicaste tu instrumento de medición, ese trabajo te va a arrojar información y esa información es la que nosotros vamos a organizar en los términos que aquí se les van a presentar. Estamos hablando que el contenido de este capítulo va a ser de 3 apartados. Es 4.1, tablas de distribución de frecuencia, 4.2, representación gráfica y 4.3, resultados. Aquí les pongo el orden, tal como se los menciono, para que ustedes lo agreguen en su bitácora en el apartado de tabla de contenido. Bien, vamos a iniciar. Se les dejó de tarea que contestaran unas preguntas referentes al análisis e interpretación de los datos. Pues esta etapa del proyecto tiene que ver con qué es lo que se va a hacer con la información obtenida. La intención de este apartado es que nosotros analicemos, pero que también organicemos y manipulemos la información de tal manera que recobre un sentido. ¿Por qué? Porque si nosotros agregamos los instrumentos así como se contestaron, no tiene ningún significado. Entonces es importante que nosotros le demos esa forma o representación más coherente a partir del análisis cuantitativo y cualitativo, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que haga lo más posible confiable nuestro avance en la investigación. Acuérdate que con la información que tú estás considerando o con la que consideraste para la estructura de tu instrumento, va en relación a la evaluación del proyecto. Entonces, ¿cuál es el objetivo general que tiene este apartado? Pues es conocer lo que hay en los datos. ¿Qué nos contestaron las personas? ¿Qué en relación a las variables que estamos manejando? ¿Qué tanto impacto tuvieron esas variables o esos indicadores que implementamos en cada ítem? Es decir, vamos a conocer el comportamiento que sigue la distribución de los datos. Encontrar la relación que existe entre lo que nos contestaron las personas y las variables del estudio de la tabla de conceptualización y operacionalización de variables. Vamos a identificar qué estimaciones y predicciones pudimos alcanzar. Bien, como les mencionaba, este apartado cuenta con dos premisas: cuantitativo y cualitativo. En el caso del cuantitativo, vamos a organizar la información de tal manera que nos represente la frecuencia absoluta y relativa. Pero, ¿qué es una frecuencia? Una frecuencia es aquella distribución que nosotros le vamos a dar a ese conjunto de puntuaciones y las vamos a categorizar. La categorización tiene que ver con la frecuencia absoluta. ¿Qué es la frecuencia absoluta? Pues es la incidencia en la que se dio la opción. Todo lo que tú vas a organizar en este apartado tiene que ver con el código y con la categoría que tiene cada pregunta. ¿Cuál es ese código? El inciso que tú le pusiste a la opción. Entonces, estamos hablando que vamos a estar trabajando con los códigos y con las opciones. Entonces, la distribución de frecuencia absoluta es el número de veces que se repitió esa opción. La frecuencia relativa. ¿Qué es la frecuencia relativa? Esta es el porcentaje que representa el número de veces que se dio la respuesta, ¿sí? Entonces, vamos a ver si 5 personas dijeron sí. Bueno, esas 5 personas, ¿qué porcentaje representan ante el 100%? ¿Sí? Entonces, la forma en la que vamos a organizar la información es la siguiente.
estamos hablando de un formato. Nos referimos al 4.1. ¿Cuál es el 4.1? Pues las tablas de distribución de frecuencia absolutas y relativas. Esto tú lo vas a representar como aquí te lo muestro en este recuadro. El recuadro consta de cuatro columnas, una que dice categorías, una que dice códigos, otra que dice frecuencias absolutas y otra que dice frecuencias relativas. ¿Cómo vamos a presentarlo en nuestro trabajo final? Te estoy hablando del capítulo 4. Entonces, el esquema que tú me vas a presentar es el siguiente. Este apartado 4.1 nos va a indicar que ahí vamos a agregar todas las tablas de distribución de frecuencia. Es una tabla por pregunta, ¿sí? Entonces, tú vas a agregar número 1, la pregunta, perdón, el número consecutivo 1 y la pregunta que corresponde, ¿sí? En el apartado de categorías vamos a anotar las opciones o las respuestas que tú le diste a cada pregunta. En este caso, bueno, un ejemplo, yo puse como categorías, no, sí, no contestaron. El código es el inciso que tú le proporcionaste. Te recuerdo que este pudo haber sido por letra o con número. Bueno, en este caso yo le puse número, pero bien puede aquí estar A, B y C, ¿sí? Frecuencias absolutas, el número de personas que me contestaron no, el número de personas que me contestaron sí y el número de personas que no me contestaron. Entonces, aquí vamos a poner, repito, la incidencia en que se dio cada respuesta. En el apartado de frecuencias relativas es el porcentaje que representa esa frecuencia absoluta. En este caso, 33%, 57% y 10%. ¿Sí? Vamos a agregar una fila donde diga totales y bueno, vamos a poner, nos tiene que coincidir cuántos instrumentos aplicamos y pues la representación del 100%, ¿sí? Entonces, repito, este es el apartado del 4.1 y vas a presentar cada pregunta con su tablita. Ahora, el otro punto en el que vamos a organizar también la información es la representación gráfica. Obviamente existen varias formas de representar gráficamente la información. Entre las más usuales está el gráfico o diagrama de barras, el histograma, el polígono de frecuencias, el pictograma y la gráfica de pastel. Aquí lo dejo a tu consideración, tú puedes elegir cualquier tipo de gráfica. La única condicionante es de que no vamos a mezclar. Esas 15 preguntas van a estar representadas por una gráfica. Entonces, si yo elijo histograma, pues todas esas 15 preguntas van a ser representadas con histograma. Si yo elijo gráfica de pastel, pues esas 15 preguntas van a ir representadas con gráfica de pastel. No es válido que tú me presentes este apartado de 4.2, una pregunta con histograma, otra con polígono, otra con gráfica. No, eso no es válido. Todas deben de ser de una misma manera. La que tú selecciones es la con la que tú vas a trabajar. Entonces, te repito, el 4.2 es la representación gráfica. ¿Qué datos son los que vamos a incluir en este apartado? De igual manera, cada pregunta debe de tener su gráfica. Por lo tanto, el apartado 4.2 yo espero recibir mis 15 gráficas. ¿Qué formato van a tener? Cada gráfica debe de incluir el título, un número consecutivo, frecuencia relativa y un código, ¿sí? Aquí te muestro un ejemplo de cómo es que va a quedar. Entonces, el apartado, te repito, se llama 4.2 representación gráfica. Dijimos que toda gráfica debe de llevar un número consecutivo. Aquí yo te sugiero que pongas G1, que significa gráfica 1,
y te pide un título. Aquí ya no vas a agregar la pregunta tal cual tú la tienes en tus tablas, sino que únicamente vas a agregar como título la variable que estás midiendo, ¿sí? Aquí un ejemplo, dice horas promedio que se utiliza el móvil. A lo mejor la pregunta era ¿qué tanto qué tantas horas tú utilizas tu móvil? ¿Sí? ¿Qué es lo que hicimos? Convertimos ese cuestionamiento en una aseveración. ¿Sí? Entonces vamos a poner horas promedio que se utiliza el móvil, en este caso. Después nos dice que los datos que vamos a integrar en estas gráficas solo va a ser la frecuencia relativa y el código, ¿sí? Entonces la frecuencia relativa es el porcentaje que estamos trabajando y el código pues el inciso, ¿sí? No es válido que me pongas sí, no, no sé, mucho, poco, nada. Ya dejamos de lado las respuestas. Repito, solo vamos a integrar en este apartado la frecuencia relativa y el código correspondiente a esa frecuencia, ¿sí? Entonces, este es el formato que tú vas a presentarme como 4.2. Es una gráfica por pregunta. Bien, el 4.3 habla de los resultados. ¿Qué vamos a poner en resultados? Fíjate bien. Dijimos que vamos a trabajar el aspecto cuantitativo y el aspecto cualitativo. El aspecto cuantitativo lo vamos a cubrir con el 4.1 y con el 4.2. Pero nos falta el 4.3. Ese 4.3 corresponde a los resultados y la forma en que tú lo vas a interpretar es a partir de una pequeña descripción que le vas a dar a las gráficas. Quiere decir que vas a presentar una descripción por gráfica, ¿sí? Entonces, más adelante en la explicación que te voy a dar sobre cómo vas a presentar ya tu trabajo, te vas a dar cuenta de los criterios que se van a manejar en el 4.3, ¿sí? Bien, las conclusiones. ¿Qué vamos a agregar en conclusiones? Aquí vamos a trabajar dos aspectos. Bueno, de hecho son tres. Y te lo menciono desde ahorita, aunque te lo vuelvo a repetir más adelante en la explicación de la estructura de la estructura del trabajo final, te lo vuelvo a explicar, pero para que tú ya vayas formando algo en tu mente acerca de qué es lo que vas a concluir, en qué te vas a enfocar con los resultados obtenidos. Y bueno, las conclusiones van a ser, más bien las vas a redactar partiendo de tres cuestionamientos. Número 1 dice que aprendí del objeto tratado. Número 2, de acuerdo a los datos encontrados, ¿qué tan viable resulta el desarrollo de tu propuesta? Y número 3, se deberá de hacer una relación también con la coincidencia de lo encontrado y la hipótesis. Obviamente todavía no podemos concluir la investigación, ¿sí? No podemos dar un veredicto final porque no hemos hecho o no hemos implementado el método ni el tipo de investigación que ya mencionamos. Solamente estamos evaluando la propuesta, estamos identificando los sectores de riesgo, estamos identificando los aspectos que puedo mejorar para que el desarrollo de esta investigación sea el mejor, ¿sí? Entonces, si la conclusión me está pidiendo qué aprendí del objeto de estudio tratado, ¿en qué me voy a enfocar? Yo ya hice una investigación documental cuando generé el capítulo 2, que viene siendo la revisión bibliográfica. Entonces, de lo que yo ya tenía conciencia, de lo que yo ya sabía de mi objeto de estudio, ¿qué más aprendí con esa revisión? Entonces, ahí ya puedo redactar algo. De acuerdo a los datos encontrados, ¿qué tan viable resulta el desarrollo de mi propuesta? Bueno, me voy a enfocar en las sugerencias que me dieron las personas con la información que recolecté de la implementación de mi encuesta,
¿sí? ¿Qué voy a tomar a consideración en esta parte? Pues las interpretaciones o las descripciones que le di a cada gráfica. ¿Qué es lo más representativo? ¿Qué es lo más significativo que puedo adoptar de toda esa información que me da pie a determinar la viabilidad del desarrollo de la propuesta? Y bueno, como último punto, puedo mencionar si lo que las personas me dieron como información realmente coinciden con la hipótesis que yo quiero lograr, ¿sí? Entonces, eso sería en sí nuestras conclusiones.